Es importante que a la hora de pensar en el texto argumentativo, lo primero que tengamos muy claro es la tesis, ¿sí? Porque como ya lo dije previamente, es la columna vertebral y la ruta de navegación. Pues me va a dar los temas, me va a dar qué es lo que yo tengo que buscar para poder sustentar mi tesis. Sí, en el caso anterior, como veíamos, pues debíamos hablar de el enmascaramiento, tendríamos que hablar de agresión, tendríamos que seleccionar los fragmentos de la novela e ir esquematizando nuestra escritura para poder desarrollar todo el argumento. Asimismo, hay algunas recomendaciones importantes que podemos seguir a la hora de construir una tesis. Primera, ¿cuál es la pregunta que busco responder en mi texto? Es decir, no está mal que lo primero que usted plantee para hacer su texto argumentativo sea una pregunta, ¿sí? Lo importante es que a partir de esa pregunta usted pueda plantear la tesis para que esta sea una afirmación completa, discutible y sustentable. ¿Cuál es mi posición frente a esta pregunta? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero refutarla? ¿Quiero compararla con otra idea? ¿Quiero convencer que mi planteamiento es correcto? ¿Quiero refutar a otro que ha hecho algún tipo de planteamiento? Entonces, yo primero me pregunto qué es lo que quiero hacer para poder hacer ese planteamiento de la tesis. ¿Cuáles son los argumentos que tengo para sustentar mi posición o afirmación? Es decir, bueno, ya leí la novela. ¿Qué de la novela me aporta para responder esta pregunta que me estoy haciendo? ¿Será que debo, además de tener los fragmentos de la novela, buscar algún teórico, buscar alguna noticia, buscar algún referente que me permita hacer una comparación, que me permita hacer la relación de causa-efecto, que me permita a través del ejemplo de la realidad contrastarlo con el ejemplo de la ficción? ¿Qué es lo que yo debo hacer y con qué material cuento para poder responder a esa pregunta inicial? Y finalmente, ¿en qué orden debo presentar los argumentos para lograr el objetivo del texto? Entonces, si mi objetivo era comparar X y Y, pues yo debo empezar a hacer un esquema de ese desarrollo de la información y cómo voy a ir organizándola de manera jerárquica para que me permita a mí llegar hasta la conclusión. Asimismo, entonces, si yo tengo esa estructura, pues voy a consolidar todas las partes de mi ensayo en tres partes fundamentales, pero siguiendo siempre el esquema hacia consolidar mi tesis en la conclusión. Veamos la estructura básica. Como ustedes ya saben, pues está constituido por una introducción, un cuerpo y una conclusión. La introducción, en términos de porcentaje, abarca más o menos el 10% del texto. En la introducción vamos a decir qué vamos a hacer y un poco de cómo lo vamos a hacer, sobre quién me voy a sustentar. ¿Sí? Es decir, si voy a hablar de la violencia, entonces voy a hablar de la violencia en Latinoamérica y cómo se da a través de las dictaduras y lo haré a través de tales y tales y tales novelas y la tesis es tal. ¿Sí? Siempre en la introducción debemos presentar nuestra tesis y la estructura general de lo que vamos a desarrollar en nuestro trabajo. Posteriormente viene el cuerpo del texto que constituye más o menos el 80% de nuestro escrito. Allí yo voy a tomar todos mis argumentos y los voy a estructurar en forma parráfica y voy a dar una transición lógica a esas ideas. Si yo estoy hablando de literatura latinoamericana, sería la categoría más grande, entonces yo tendría que situar a mi lector y decirles, bueno, la literatura latinoamericana tiene estas características, me voy a centrar en tales novelas, estas novelas tienen estas y estas características, se evidencia la violencia, se evidencia la agresión en estas y estas y estos elementos, por esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo siempre empiezo de lo general y voy a lo particular. Obviamente, la experticia a veces me va a llevar a mí a empezar por lo más específico e ir a lo más amplio, pero eso depende ya del estilo de escritura de cada uno de nosotros.
Sin embargo, en ese cuerpo siempre vamos a tener una secuencia lógica que me va a llevar al final a mi conclusión, que es el otro 10% de mi escrito, en el cual yo lo que voy a hacer es apoyar mi tesis o volver a la tesis y decir, mire, ¿se cumplió o no se cumplió? Finalmente no es solo importante tener esta estructura clara, ¿sí? No solamente podemos tener una secuenciación lógica de los párrafos, sino que los párrafos también deben tener una organización interna. Recuerden siempre que hemos hablado del esquema de la hamburguesa. En ese esquema de la hamburguesa, yo empiezo con mi idea inicial, con mi idea principal del párrafo, en este caso, por ejemplo, sobre la novela latinoamericana de la dictadura, hago una afirmación acerca de la novela, hago una oración introductoria al argumento, ¿sí? Según Pepito Pérez, a partir de lo que se evidencia en la novela, a través de los ejemplos de la realidad en comparación con los hechos de la novela, eh, teniendo en cuenta lo dicho por X teórico en la novela de Vargas Llosa, tal. Entonces, siempre una oración que introduzca el argumento que voy a presentar, que será de causa-efecto, de autoridad, de ejemplo, de descripción, un hecho de la realidad, una cita que me permita a mí ir construyendo el párrafo. Después voy a hacer un contraste de la relación de la idea inicial con el argumento. No basta con decir mi idea inicial sobre la literatura latinoamericana es X, apoyado por Y, la cita y hasta ahí. No, porque este sería un párrafo que nos queda incompleto. Vamos a decir, entonces, miren cómo en la novela se evidencia esto, en la realidad se evidencia esto, el autor dice esto, por lo tanto, tal cosa, y la conclusión. Siempre, si seguimos esta estructura parráfica, tendremos más sólido nuestro párrafo para darle transición a la siguiente idea y así ir encadenando cada párrafo hasta llegar a la conclusión y la reafirmación de mi tesis. En el párrafo ocurre exactamente lo mismo que con el ensayo. Nosotros podemos empezar por una pequeña conclusión, una oración introductoria al argumento, el argumento que quiero presentar, el contraste y el cierre, la idea que quiero presentar. Recuerden que pueden ser párrafos deductivos o inductivos, pero que están de acuerdo a las necesidades y a los gustos de ustedes como escritores. La idea es que podamos pensar en diferentes tesis que nos permitan construir y expresar nuestras ideas. Entonces queda abierto el ejercicio para que después de ver el video intenten escribir una tesis acerca de la novela que cada uno de ustedes está leyendo, que nos permita socializar y ver los aciertos y los desaciertos en cada una de las tesis que ustedes van a plantear para que podamos socializar y construir una idea más sólida sobre qué es una tesis y cómo se construye esta. Si quieren ampliar información, pueden consultar el material de la Universidad de los Andes sobre cómo formular tesis para un texto argumentativo.